Procedemos pues al montaje ya de nuestro cargador portátil para vehículo eléctrico, que además va a ser trifásico, con control wifi y para controlar también si hemos conectado bien la fase en el enchufe. Lo primero que voy a hacer es hacerme una composición del lugar. Voy a ver si entra todo en esta caja estanca, a ver cómo voy a poner los elementos. Como veis, esta caja es una caja de registro ya taladrada, pero podría haber cogido una ciega. Y además no tiene carril DIN. Esto a lo mejor, pues podemos decir, lo ponemos un carril DIN para que quede todo sujeto, lo dejamos aquí, a ver cómo lo agarramos después todo. Pues bueno, de momento voy a hacer una prueba, a ver si aquí me entran las cosas. Voy a poner ya los prensastopas de 25 milímetros, que sea suficiente para que me entre la manguera de 20 milímetros de diámetro que tenemos. Comprobamos a ver si nos entra todo. Y otra de las cosas que voy a hacer es ver qué cables nos llegan por la manguera. Voy a desmontar esta parte de la manguera, el macho. Este lo voy a sacrificar, o sea, lo voy a cortar. Y voy a ver qué cables tiene. Con unos tornillos Trox desmontamos esta manguera. Yo cogí un alargador, pero se podía perfectamente haber encargado solamente la hembra y, y, el, y el cable. Como veis, aparte de los cables de alimentación, tenemos ese cable rojo, que es el PP, que lleva una resistencia de 220 ohmios entre PP y tierra. Ese cable no se distribuye, y el cable CP, que es ese blanco y luego está unido al naranja, sí que se lleva hasta el otro extremo de la manguera. El cable CP es el que deberemos conectar. El PP no. El PP, que se conecta luego a un cable blanco, ese lo podemos sacrificar perfectamente, porque en un cargador con manguera el PP no se distribuye. Lo demás, pues ahí tenemos 4 cables de 6 milímetros cuadrados, pues en trifásica. Este manguera aguanta 32 amperios. Por lo tanto, como hemos dicho, voy a sacrificar el macho de esta manguera y voy a utilizar pues esta manguera por tramos, pues para poder hacer la instalación. Cuesta cortar esta manguera tan grande con una tijera, y voy a cortar también un par de tramos que me servirán también para hacer los adaptadores para los distintos tipos de conector industrial. Por lo tanto, una manguera que era inicialmente de 5 metros, pues se me va a quedar pues, prácticamente en 4. Comprobamos ahí el simple EPSE, vemos que tiene en la parte izquierda línea neutro, protección eléctrica y relé. Le he soldado ya unos pines que me van a servir luego para conectar al Wemos, para el control wifi. Y por la parte de la derecha tenemos el control del botón y del CP. Explicaremos detalladamente cómo lo hacemos. Que no se nos olvide que también necesitamos una ficha de toma de tierra, porque un cargador de vehículo eléctrico sin toma de tierra no puede funcionar. Es una de las comprobaciones que hace, que tenga una buena tierra. Esperemos que este simple EPSE también nos permita tierras un poquito malas para poderlo cargar en cualquier enchufe. Vamos a proceder pues a conectar el simple EPSE. Y el simple EPSE tenemos el primer conector, este que lo voy a poner con cable rojo, va a ser la salida del relé. Es decir, este es el que voy a conectar a la bobina del contactor. La bobina del contactor va a estar entre el rojo y un cable de neutro. Voy a proceder a poner ahora un cable de tierra, que es el segundo. Aquí no puedo usar puntera, porque no entra bien en este tipo de conectores, pero voy a procurar siempre que no se vea nada de cobre. Aquí voy a poner neutro para alimentar el simple EPSE. Y por último, fase L1.
Este cable, que ahora de momento es negro porque no tengo de 1,5 marrón, luego lo cambiaré, es el que se conectará a fase 1, L1, ¿de acuerdo? Muy importante tener en cuenta las fases, porque al ser un cargador trifásico, cuando nosotros lo pongamos en monofásico, la tensión tiene que venir por L1. Entonces, lo conectaremos así y ya nos hacemos una composición del lugar. Contactor a la parte de la derecha. Y ya vamos haciendo las distintas conexiones. Ahora voy a conectar el neutro de la bobina del contactor. En este caso, lo que vaya al contactor sí que voy a usar puntera, pero si usáis puntera, hacerla bien, que no se suelte. Uno de los problemas más grandes que tenemos en este tipo de instalación es que como hay mucha corriente, como no apretemos muy bien tanto las punteras como las conexiones, puede haber calentamientos. Esta parte de control perfectamente se puede hacer con hilo de sección de 1,5 milímetros. No hay ningún problema. Incluso, iba a decir, algo más fino también se podría hacer. Voy a respetar los colores. El azul siempre va a ser neutro. Y marrón va a ser L1, negro va a ser L2, gris va a ser L3 y la protección eléctrica pues de tierra. Para hacer las pruebas, en lugar de usar la manguera trifásica, pues voy a poner directamente una manguera con un suco y así puedo probarlo en casa, pues para ver si funciona correctamente. Que no se nos olvide poner la tierra, porque ya sabéis que si no, no funciona. ¿Vale? Como es una conexión provisional, aquí no pongo puntera ni nada. En este caso, en el contactor, pues el orden de las fases va a ser neutro. Me interesa que el primero sea neutro para que los cables sean más cortos. Neutro, pues fase 1, fase 2 y fase 3. L1, L2 y L3. ¿De acuerdo? Insisto que esta conexión que estamos haciendo es provisional solamente para probar a ver si nos funciona todo esto al final. Y luego ya cambiaremos por manguera. Vamos poniendo a ver cómo se va colocando todo esto. Es lo que tiene pues cuando esto lo haces por primera vez, que no sabes muy bien cómo te va a quedar. Muy bien, las instrucciones del SimpleEpse nos está diciendo las resistencias que tiene que tener la manguera. Esa resistencia ya viene con la manguera y con el cable, eso ya está, de 220 ohmios para corriente máxima de 32 amperios entre el PP y la protección eléctrica, y ahí es como tenemos que poner el botón y la resistencia que nos entregan también para que el SimpleEpse sepa cuál es el límite máximo para el que va a estar programado. El botón va a ir entre AN y neutro, y GND, perdón, y la resistencia tiene que ir entre PP y GND. El botón que voy a usar es un botón luminoso, en el que voy a alimentar con positivo y negativo el LED, y luego tiene un contacto conmutado normalmente abierto, normalmente cerrado. Por lo tanto, pues aquí le voy a poner 3 cablecitos para poder programarlo. Este botón me va a permitir controlar la corriente máxima del SimpleEpse. Luego hacemos una prueba. Antes de que se nos olvide, voy a poner el contacto del relé hacia la bobina del contactor. ¿Lo veis? Ahora ya toda esta parte de control, digamos que ya la tengo cableada. Ya tengo la fase, el neutro, la toma de tierra y la salida del relé. Este bornero concluido. Fijaros cómo he dejado puesto ya el botón. El azul va a ser positivo, el gris va a ser negativo y el cable morado va a ser el botón.
Entonces el botón va a ir entre el conector marcado como AN, el gris va a ir a GND y el azul va a ir al conector que está como LED. Tenemos que poner también la resistencia de 220 ohmios que nos proporcionan para corrientes de hasta 32 amperios. Y ahí el cable azul al conector de LED. Este botón no se ve mucho, el LED, pero bueno, como al final no lo dejaré puesto porque lo haremos por control por wifi, pues tampoco me importa, solamente es para programarlo y para ver cómo funcionaría con el botón. Este botón no lo quitéis hasta el final, hasta que veáis que todo funciona, y no hagáis como yo, que ya veréis lo que me pasó. Muy bien, pues colocamos y ahora ya conectamos la manguera que irá al vehículo. Lo sujetamos bien por el prensaestopas, lo apretamos con la mano suficiente y vamos a ver que en el momento en que pongamos la puntera, pues prácticamente se va a quedar muy encajado el contactor, que no hemos necesitado ponerle un carril DIN para que se quede sujeto. Entonces en esta manguera vemos que nos vienen muchos cables. El blanco, que lo podemos sacrificar porque es el PP, el naranja, que es el CP y lo tenemos que conectar, y ya tenemos la potencia, que le pondremos puntera y lo conectaremos en el correspondiente conector. Recordamos, vamos a poner neutro, línea 1, línea 2, línea 3. O sea, azul, marrón, negro, gris. Entonces ponemos puntera. Yo le pongo puntera primero porque lo dice la norma y segundo porque así no se me queda ningún hilillo que puede hacernos algún corto inesperado. Apretamos bien, apretamos fuerte. Y en la pequeña coca que queda, pues ya se nos queda encajado en la caja. Veis que en el conector de salida del simple EPSE ya he conectado el conector naranja, el cable CP, en la primera posición. Que no se nos olvide colocar la tierra. Y ese cable blanco que va pululando por ahí es el PP, que no está cableado en el otro extremo, por lo tanto se puede cortar. Ya casi podemos terminar y ver si esto empieza a funcionar, porque ya lo tenemos, aunque sea sin terminar de cerrar, pues ver si funciona. Lo vamos presentando. Tal como está ya nos funciona y podríamos hacerle un agujerito al botón y ya lo podríamos utilizar sin control wifi. Por lo tanto veis que esto es muy abierto para las necesidades que tengáis. Ahora voy a alimentar el simple EPSE a la fase. Luego cambiaré este cable por uno marrón y ya puedo probarlo. Es un cable muy largo porque es provisional. Y ahora lo voy a enchufar. En cuanto yo lo enchufe, no sé si se verá en el vídeo, que la luz es muy tenue, el botón pues empezará a brillar. ¿Vale? Empezará a tener un parpadeo. A ver si se ve. Para programarlo yo debo pulsar durante un par de segundos el botón y mantenerlo pulsado. Entonces contaré el número de destellos que dé la luz y será el número de amperios con el que programo el botón. Si cuento 6 y suelto, pues se programará a 6 amperios y eso es lo que le llegará al coche o lo que el coche entenderá que tiene que cargar. ¿De acuerdo?
Vuelvo a pulsar, pues vuelvo a contar otra vez hasta pues del 6 al 32. Voy a probar con mi probador de circuito y ya vais a ver cómo pues estando conectado o estando cargando el coche la manguera entra. Este circuito ya lo expliqué en un vídeo anterior. Entonces lo pongo y vais a ver. Vale, y ahí hasta me dio hasta susto, ¿no?, de fuerza que tiene el relé. Por lo tanto, entra. El simple se detecta en cualquiera de las posiciones que detecta coche o que el coche pide cargar, y entonces, como podéis ver, es un comprobador un poco chapucerito, pero que de momento a mí me sirve para comprobar que esto pues va bien. Pues comprobamos con los distintos terminales que entra. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos hecho la prueba. En el siguiente vídeo comprobaremos y programaremos el control wifi y ya le pondremos la manguera definitiva. ¿De acuerdo? Si no, estos vídeos se hacen eternos. En el siguiente vídeo vemos la parte a lo mejor más interesante.